Buenas tardes, mi nombre es José Torres. Continuamos con la parte de fisiología gastrointestinal. En esta tercera parte de la fisiología vamos a tocar lo que es la secreción dada por el órgano páncreas, por la secreción de hepática, lo que confiere a lo que es la bilis, en esta segunda porción duodenal. Para entender esto tenemos que tener bien claro que tanto el contenido del vaciamiento gástrico que atraviesa el píloro hacia la primera, segunda porción duodenal se va a mezclar con el vaciamiento del jugo pancreático, que va a ir también a esta segunda porción duodenal, y con la secreción de bilis producida por el hígado y guardada por la vesícula, que también va a ir a esta segunda porción duodenal. Entonces, en esta segunda porción duodenal se junta bilis, jugo pancreático, el vaciamiento gástrico junto con los ácidos gástricos y lo que uno ha ingerido. Entendiendo así que es de grandes capacidades y volúmenes esta segunda porción duodenal. Iniciando con el páncreas es un órgano, como ustedes saben, endocrino y exócrino. Esta parte exócrina es la que nosotros vamos a ver hoy día. Esta parte exócrina puede producir 1,5 litros de volumen diario, 1,5 litros. Y en este 1,5 litros, ¿qué es lo que va a haber? Fundamentalmente va a haber agua, va a haber bicarbonato y va a haber enzimas digestivas. Cuando nosotros hacemos una microscopía, una histología de lo que es el páncreas es un órgano retroperitoneal, ¿no? Y este va a tener su parte acinar y su parte ductal. Va a tener sus células para su función endocrina y sus células para su función exocrina. Cuando hablamos de función exocrina, estamos hablando de básicamente lo que es el acino y lo que es el ducto. El, lo que es el acino y lo que es el ducto, ¿no? Entonces, va a haber ciertas secreciones pancreáticas que van a ayudar a la digestión de los alimentos. Es decir, el jugo pancreático ayuda para digerir a través de sus lipasas a las grasas, para digerir a través de las proteasas a las proteínas y a través de las amilasas a los carbohidratos. El jugo pancreático en sí es un órgano, exocrinamente hablando, netamente digestivo, ¿no? Es digestivo gracias a estas lipasas, proteasas y amilasas para digerir lo que nosotros comemos, ¿no? Nosotros o comemos grasa, o comemos proteínas, o comemos carbohidratos, oligoelementos, vitaminas, fibra, pero específicamente en alimentos estos tres grandes grupos, ¿no? Cuando hablamos nosotros de estos tres grandes grupos, vamos a hablar, ¿no?, de los aminoácidos, las proteasas, de los carbohidratos, las amilasas, y de los lípidos, las lipasas, los tres grandes grupos. También hay otras enzimas, ¿no?, nucleasas y factores reguladores. Pero siempre tienen que tener en cuenta que estamos hablando de proteínas, de carbohidratos, de lípidos, ¿no? Ahora, dentro de todas estas enzimas que son producidas por el acino pancreático, el tripsinógeno es la que adquiere una función y observación muy importante, debido a que la secreción pancreática está dada por estos acinos pancreáticos hacia esa segunda porción duodenal, recordando que el páncreas es un órgano retroperitoneal, está más pegado a la columna que hacia el ombligo. En su marco de la cabeza pancreática está firmemente adherido todo el marco duodenal, ¿no? Primera, segunda, tercera porción duodenal hacia lo que es la cabeza, el cuerpo del páncreas y finalmente, bueno, la cola hacia el lado izquierdo. Comparten junto con la vía biliar un conducto de desembocadura común. Esta es la vesícula, el cístico, el colédoco, un colédoco suprarretroduodenal y un colédoco pancreático que comparte, acá ver del colédoco, que comparte con el Wilson en el esfínter de Oddi y la ampolla de Vater una misma salida.
Esto confiere una particularidad en muchas de las patologías que se van a entender más adelante. Viendo la histología nuevamente, vamos a tener esta parte, es igual que la glándula salival, una parte que es un acino, en donde se van a producir enzimas, y una parte ductal, en donde se produce básicamente bicarbonato y agua. ¿Quién es el estímulo de estas enzimas? La acetilcolina, la colecistoquinina. ¿Y quién es el estímulo del ducto? Es la secretina. Ahora, de las enzimas que se producen, vamos a tener enzimas tripsina, quimotripsina, elastasa, para las carboxipeptidasa, para lo que son los aminoácidos, las proteasas, fosfolipasa, lipasa, para lo que son los ácidos grasos, y amilasa, para lo que son los carbohidratos, ¿no? Todas las enzimas se van a secretar de manera inactiva, es decir, en el acino pancreático se secreta de manera inactiva, porque si estuvieran de manera activa causarían una autodigestión pancreática, lo que se conoce como la pancreatitis. Pero entonces, ¿quién activa a estas enzimas? ¿Quién lo activa? El activador del fundamental, del más fuerte, que es la tripsina, es a través de una mucosa, a través de la mucosa duodenal hay una enteroquinasa. Es decir, en la mucosa de la segunda porción duodenal, en esas vellosidades, existen unas enzimas que son las enteroquinasas y estas van a activar al tripsinógeno. ¿En qué? En tripsina. Y a su vez, esta tripsina va a activar al quimotripsinógeno en quimotripsina, proelastasa, carboxipeptidasa. Entonces, la enzima más poderosa en sí es la tripsina, la que de manera de cascada empieza a activar al resto de enzimas, pero fundamentalmente por la activación de esta enteroquinasa que está en el borde del cepillo, ¿no? Entendiendo siempre lo mismo, que unos son para aminoácidos, otros son para ácidos grasos y otros son para los carbohidratos. Tripsinógeno tripsina gracias a esta enteropeptidasa que está en las vellosidades de la segunda porción duodenal y esta a su vez de manera en cascada activa el resto, ¿no? Es tan potente esta tripsina, es tan potente que incluso existe un inhibidor de la tripsina. Es un inhibidor de la tripsina para evitar que se produzca esta enfermedad que es la pancreatitis aguda, ¿no? Cuando todas las enzimas se activan dentro del páncreas y se inflama, se edematiza, el tejido se vuelve necrótico y el páncreas sufre lo que se llama la pancreatitis aguda, una enfermedad mortal, ¿no? Un páncreas, proceso uncinado, cabeza, cuerpo y a nivel de la cola, edema, necrosis focal de la cola, una pancreatitis, ¿no? ¿Qué se produce en el páncreas? En el páncreas, como estamos mencionando, se producen dos cosas, enzimas y secreción de agua con bicarbonato, ¿no? Secreción de agua con bicarbonato. Ahora, ¿cuál es la idea de secretar? ¿Quiénes estimulan a la secreción pancreática? Fundamentalmente la acetilcolina, la secretina, que va a tener un efecto a nivel del ducto pancreático para producir agua y bicarbonato, la colecistoquinina, que va a actuar a nivel del acino para producir la enzima, la liberación de enzimas, ¿no? Y secretina, agua y bicarbonato, como menciono. ¿Qué cosa es la secretina? Recuerdan ustedes, la secretina es un polipéptido formado por 27 aminoácidos que tiene una secreción ductal, es decir, en esa célula pancreática actúa en el ducto. ¿Quién produce la secretina? Las células S. ¿Y dónde se encuentran esas células S? Se encuentran exactamente cuando se produce el vaciamiento gástrico y entra el contenido del vaciamiento gástrico ricamente ácido, entra la primera, segunda, tercera porción duodenal. En esas zonas se encuentran las células S. Entonces las células S van a detectar esta acidez menor de 5, 4.5 y mientras más ácido más se estimulan y al ser detectadas por las células S este pH ácido empiezan a enviar su estímulo para una secreción ductal ¿de qué? De agua más bicarbonato. Agua para
diluir y bicarbonato para contrarrestar el vaciamiento gástrico, ¿no? O sea, mientras más bajo sea el pH, más estímulo de las células de secretina va a haber y va a haber más liberación de secretina para liberar finalmente bicarbonato, ¿no? Y acá hay un control del pH, ¿no? Nosotros podemos ver que si tomamos jugo pancreático, el jugo pancreático es ricamente alcalino comparado con el plasma tiene 24 de bicarbonato, en cambio el jugo alcalino llega a 115, 120 de bicarbonato, es decir, ricamente alcalino, ¿no? Para contrarrestar pues esa acidez del vaciamiento gástrico. Eso es lo que confiere a lo que es la secretina. Secretina, recuerden, células S, las primeras porciones duodenales para producir agua y bicarbonato para contrarrestar las acidez. La otra enzima que va a estimular toda esta zona es la colecistoquinina. ¿Qué es la colecistoquinina? Es también un 33 aminoácidos, un polipéptido, que tiene su estímulo a nivel acinar pancreático. Pero ¿quién produce esta colecistoquinina? Las células sí. ¿Y dónde se encuentran estas células sí? De igual manera en las primeras porciones duodenales, ¿no? En el duodeno y yeyuno se pueden encontrar estas células sí. ¿Quiénes van a estimular a estas células sí? Los estimulan los ácidos grasos fundamentalmente de cadena larga, las proteosas y las peptonas, pero fundamentalmente estos ácidos grasos. Es decir, cuando ustedes comen algo graso, comen unas papas fritas, una salchipapa, llega al estómago, se produce el vaciamiento duodenal y en el duodeno se detecta eso graso que han comido, el aceite de oliva, frutos secos, palta, grasa buena también, estimula la secreción de la célula I y se produce la colecistoquinina. Y de esta manera, ¿qué va a causar esta colecistoquinina? Que a través del calcio o del AMP cíclico se empiece a producir la producción enzimática. ¿Qué enzimas, como hemos visto, va a producir? Todas las enzimas que son para los aminoácidos, para los carbohidratos o para los lípidos. Acá se menciona el ejemplo clásico que es la tripsina, ¿no? Se estimulan las células y se produce la liberación de tripsina para las proteínas, aminoácidos y empieza toda la cadena. Esta secreción pancreática tiene, al igual que la secreción gástrica, tiene tres fases. Una fase cefálica, que es una secreción de un 20%, es decir, cuando uno empieza a oler, a visualizar, a escuchar, a tocar los alimentos, se produce solamente el 20%. Una fase gástrica, es decir, cuando hay contenido de esto a nivel de la mucosa gástrica, solamente un 10%. Y fundamentalmente el 70% es cuando se produce el vaciamiento gástrico, es decir, cuando el píloro se abre y pasa todo el contenido hacia la primera, segunda porción duodenal ácido netamente, se produce la mayor cantidad de secreción pancreática. Fase cefálica, fase gástrica, fase intestinal, la más importante, responsable del 70-80% de la secreción pancreática, ¿no? Esta secreción, acá tenemos el páncreas, acá tenemos una célula pancreática con su acino y con su ducto. Tanto en el acino como en el ducto, además de participar la colecistoquinina y la secretina, también participa la acetilcolina, ¿no? La acetilcolina siempre va a estimular la secreción de ambos. Y también, aparte de la acetilcolina, la célula G del antro gástrico produce su gastrina, que se encarga de producir ácido, ¿recuerdan? Pero también adicional a producir ese ácido en la célula parietal, esta gastrina va a actuar a nivel del lacino pancreático para producir enzimas, es decir, va preparando ya al acino para la producción enzimática, ¿no? Entonces se producen las enzimas, se produce el líquido con el bicarbonato y ambos se expulsan a la segunda porción duodenal. Se expulsan enzimas que son inactivas, que se van a activar con esta enterocinasa, se produce la secreción de agua bicarbonato para contrarrestar este pH netamente ácido producto del vaciamiento gástrico, ¿no?
Recuerden también ustedes que tenemos esta célula pancreática, el acino, el ducto estimulado por la acetilcolina, y también va a actuar la colecistoquinina a nivel del acino, la secretina a nivel del ducto para la producción, ¿no? ¿Quién produce esta secretina? Las células S se encuentran en la primera porción duodenal. ¿Quién produce la colecistoquinina? Las células I, que también están en las primeras porciones intestinales, que se estimulan gracias a esos ácidos, fundamentalmente grasas. Puede ser también por proteínas y puede ser también por ácido, pero fundamentalmente grasas, que hace que se produzcan el estímulo de las células y para producción de colecistoquinina, ¿no? Eh, lo mismo. Acino, ducto, siempre enzimas en el acino, en el ducto agua y bicarbonato, teniendo en cuenta que tenemos receptores para acetilcolina, para colecistoquinina, y abajo para secretina y para colecistoquinina también, ¿no? Aquí también hay para acetilcolina receptores y para gastrina, como mencionamos. Esto es lo que confiere a la secreción pancreática. El páncreas va a excretar litro y medio diario, dependiendo pues el volumen pancreático, dependiendo el estímulo de lo que comen ustedes, ¿no? Si comen más ácidos grasos, más proteínas, van a necesitar mayor cantidad de enzimas y va a haber mayor volumen de producción de volumen pancreático. Muchas veces en el mercado pueden ver también en las farmacias que venden enzimas externas que ayudan justo a la digestión, que ayudan a estas amilasas, lipasas, carboxipeptidasas, a la digestión de lo que uno come. Este conducto de Wilson que va a secretar toda la parte del jugo pancreático hacia la segunda porción duodenal a través del esfínter de Oddi y la ampolla de Vater va a tener en común al colédoco. El colédoco, que es la vía biliar, y va a desembocar a la segunda porción duodenal, ¿no? Entonces nos confiere a la otra porción de que va a aportar gran volumen a esta segunda porción duodenal, la vía biliar. ¿Quién produce la bilis? La secreción biliar está dado básicamente por el hígado. ¿Cuánto produce de bilis el hígado? Puede producir hasta 1 litro diario. El hígado es el que produce la bilis, ¿no? ¿Y cuál es la función de esta bilis? Básicamente, la digestión ayuda a digerir y absorber las grasas. Es necesaria para digerir y absorber las grasas. ¿Cómo absorbe las grasas? A través de una acción detergente, una acción emulsificadora. Es decir, las partículas de grasa las hace de partículas mucho más pequeñas que permitan que aumenten su superficie y sean capaces de ser absorbidas, ¿no? Con este método favorecen su absorción. Y también tiene una función excretora de ciertas drogas, de ciertos medicamentos, de ciertas sustancias tóxicas. Pero fundamentalmente la bilis, este litro de bilis, ayuda a digerir y absorber las grasas. Entonces uno, si tiene una ingesta mayor de grasas, va a tener una producción mayor de bilis. Nosotros siempre que hablamos del hígado, hablamos del hepatocito, y cuando hablamos de los hepatocitos que están así a manera de filas, hacia el hígado va a ingresar la vena porta, la arteria hepática, y va a salir la vía biliar. Ingresan en el sentido del flujo, me refiero. Ingresa sangre arterial, ingresa sangre venosa, pero sale la producción del hígado, que es la bilis, ¿no? Y se forma la vía biliar. La bilis es lo único que sale del hígado, ¿no? Y definimos que el hígado produce hasta 1 litro de bilis diario. Y este litro de bilis es constante, esta producción durante las 24 horas, y le va a guardar en este reservorio hueco que está en los segmentos 4-5 hepático, que es la vesícula biliar. Pero la vesícula biliar es pequeña, no alberga de capacidad de 1 litro, sino de 60-80 centímetros. ¿Qué es lo que hace esta vesícula biliar hueca? Lo deshidrata, absorbe agua, absorbe sodio, y es así que este litro de bilis lo deshidrata y lo hace más espeso. Lo hace más espeso a razón de incrementar las sales biliar, incrementar el colesterol, incrementar la bilirrubina. Y lo puede concentrar hasta en 20 veces.
Es decir, este litro lo deshidrata tanto que lo concentran hasta en 20 veces. A veces tienen la mala suerte de que lo concentra tanto y lo que es una bilis líquida, ese líquido verde, netamente alcalino, lo concentra tanto que lo hace barro. Y después lo sigue concentrando tanto que después de formarse barro, se forman piedras de ese barro. Y eso es lo que se conoce como la litiasis vesicular, las piedras en la vesícula. Entonces nosotros vamos a tener una producción de bilis por el hígado, es decir, el hígado produce 1 litro de bilis y la vesícula, ¿qué hace con ese litro de bilis? Lo deshidrata. Solo para tener en cuenta que al deshidratar la bilis se aumentan las sales biliares, aumentan las bilirrubinas eh, y disminuye el cloro y también el sodio. Es decir, esta bilis es una bilis más concentradita, ¿no? Como en la mucosa de la vesícula biliar se produce un transporte, que básicamente, ¿qué es lo que hace? Absorbe agua y absorbe sodio con el consiguiente absorción de agua. ¿Qué produce el vaciamiento vesicular? Es decir, se produce 1 litro de bilis, ustedes han dormido toda la noche y toda la noche se ha producido bilis a razón de goteo lento. Y la vesícula en toda esa etapa de ayuno de la noche ha guardado toda la bilis y la ha ido deshidratando. Es decir, cuando ustedes amanecen de un periodo prolongado de ayuno, tienen una vesícula llena de bilis. Cuando está llena de bilis, ustedes van a desayunar e ingieren grasas, ácidos grasos. Puede ser también proteínas, pero fundamentalmente ácidos grasos de cadena larga. ¿Qué produce, qué estimula estos ácidos grasos? Estimula la colecistoquinina. ¿Recuerdan? Las células I se estimulan la producción de colecistoquinina y esta colecistoquinina, como su nombre lo indica, va a tener una contracción vesicular. Colecistoquinina. Gracias a lo que han comido se produce la contracción vesicular. Y gracias a esa contracción se produce el vaciamiento vesicular. Entonces, nosotros tenemos, con el consiguiente relajación del esfínter iodio, nosotros tenemos que lamentablemente por factores X, su vesícula ha deshidratado tanto la bilis que la ha hecho barro y este barro ha ido deshidratándose tanto que se ha hecho piedra. Se produce el estímulo de grasas a estas células sí que producen colecistoquinina. La colecistoquinina contrae la vesícula y tienen la mala suerte de que estas piedras van a la desembocadura del cístico del drenaje de la bilis. Entonces las piedras obstruyen la salida de la bilis. El estómago, el duodeno no entienden de que por qué no viene bilis que va a ayudar a la emulsificación para finalmente la digestión y absorción de las grasas. Siguen estimulándose más estas células sí que producen más colecistoquinina y empieza a estimularse más contracción para vencer esta obstrucción. Eso es lo que se conoce como el cólico vesicular. Simplemente la contracción exagerada a través de la colecistoquinina por el estímulo graso al haber ingerido esto, ¿no? Bueno, si estuviera permeable, que es lo normal, se produce el vaciamiento vesicular, es decir, la bilis pasa a la porción duodenal, se produce la relajación, pasa a la bilis a la porción duodenal, se produce la reacción del esfínter de Lodi y acá finalmente la bilis ejerce su acción digestiva y favorece la absorción de las grasas mediante su emulsificación, ¿no? ¿Qué cosa contiene la bilis? La bilis contiene una serie de cosas, ¿no? Una de esas cosas son las sales biliares. Las sales biliares que es producto, que es secretado a razón de 6 gramos de sales biliares al día, producto de los hepatocitos, va a venir de su precursor y lo que va a formar es básicamente el colesterol. El colesterol, gracias a una 7-hidroxilasa, va a juntarse con el ácido, va a convertirse en un ácido cólico y un ácido quenodesoxicólico. Y ambos ácidos, el cólico y el quenodesoxicólico, se van a conjugar. ¿Se van a conjugar con quién? Con glicina y con taurina. Teniendo en cuenta que este ácido cólico y este ácido quenodesoxicólico son los ácidos biliares primarios. Al ser conjugados con glicina y con taurina, son tauro conjugados o glucoconjugados.
y van a formar, perdón, y estos ácidos biliares se van a conjugar. Estos se van a excretar y la mayor cantidad de sales biliares se va a reabsorber. Es decir, un 94% se reabsorbe. La mitad, es decir, ¿cuánto es esto? 47% se reabsorbe por difusión en el intestino delgado y el otro 47% a nivel, a nivel del ilion de manera activa. Ambos van a formar lo que se conoce como la circulación enterohepática. Entero porque se absorbe a nivel del intestino y regresa a través de las mesentéricas hacia la vena porta y regresa hacia el hígado. Hay una parte, un 6% que no se reabsorbe y va al colon. Y al estar en el colon, a través de las bacterias que están en el colon, se van a conjugar. Y al conjugarse por estas bacterias del colon, van a formar los ácidos biliares secundarios, que son el desoxicólico y litocólico. Ambos son los que finalmente le van a dar el color tanto a las deposiciones como a la orina, ¿no? 6 gramos de sales biliares al día. Recuerden que el precursor es el colesterol. Recuerden que el 94% se absorbe, el 47% en el intestino delgado, el otro 47% de manera activa a nivel del ilion terminal. Vamos a tener los ácidos biliares primarios, cólico que no es toxicólico, y los secundarios a nivel del colon, gracias a la flora del colon, desoxicólico y litocólico. Y un tercero que es el urso desoxicólico. ¿Cuáles son las funciones de estas sales biliares? La acción de detergente, la emulsificadora, disminuyendo la tensión superficial y ayudando a fragmentar, y la absorción gracias a su formación de micelas. La excreción de sales biliares, las heces, a nivel de las heces se excreta ese 6%, que puede ser 10% de sales biliares, que es 200 a 400 miligramos de sales biliares. Eh, Ácido litocólico es sulfatado y eliminado. Si hay mucho movimiento intestinal por aumento de la motilidad, hay menos recaptación, no le da tiempo para que se reabsorba. Entonces se pierde un poco más de sales biliares en procesos diarreicos. En procesos que tengan que ver con enfermedades del ilio, enfermedad de Crohn, linfomas, hay mayor excreción de sales biliares. Entendiendo siempre que la circulación enterohepática, ¿no? La circulación enterohepática se da a nivel de intestino delgado fundamentalmente y de ilion terminal. Este ilion terminal es de manera activa, con gasto de energía. Esta parte adquiere vital importancia ya que cuando se deshidrata mucho la bilis, se forma lo que se llama el barro biliar. Y al formar el barro biliar puede llegar a lo que se formen lo que son los cálculos biliares, ¿no? Los cálculos biliares, que es por una absorción excesiva de agua de la bilis, una absorción excesiva de ácidos biliares de la bilis, o cuando la ingesta es demasiada en colesterol, va a producir estas piedritas una inflamación del epitelio, a lo que se llama colecistitis. Entonces ustedes comen su grasa, la grasa estimula a las células y a la colecistoquinina, se contrae la vesícula gracias a esta colecistoquinina para botar la bilis. Lamentablemente uno de estos piedritas se queda atrapada acá y no pasa bilis. El intestino no entiende esto y sigue produciendo colecistoquinina y sigue contrayéndose la vesícula, y esta contracción excesiva para vencer esta obstrucción es lo que se llama el cólico biliar. Si tienen la mala suerte y es una piedra muy chiquita, se puede pasar y condicionar lo que es una coledocolitis. Se pasa una piedra, el paciente se pone amarillo porque toda la bilis se acumula, y si tiene la mala suerte puede también obstruir la vía de desembocadura común con el conducto Wilson y causar, dentro de las hipótesis de la pancreatitis, obstrucción del Wilson y causar una pancreatitis. Es así como una desembocadura común y una patología netamente biliar puede desembocar a una patología pancreática. Eh, Dentro del intestino delgado, en esta segunda porción duodenal, ya vimos que hay gran cantidad de volumen y de flujo.
el litro y medio de jugo pancreático, el litro de bilis, el litro y medio de jugo intestinal con la alimentación, el litro de saliva. Es decir, hay un aumento de volumen en estas primeras porciones duodenales, en este intestino delgado, ¿no? Duodeno, yeyuno e ilio. Nosotros tenemos que en el intestino delgado también hay secreciones. Gracias a que se produce el vaciamiento gástrico y es ricamente ácido, el páncreas va a producir su bicarbonato y va a producir su agua para contrarrestar esta acidez, ¿no? Gracias al estímulo también va a contrarrestar esta acidez y protegerse gracias al moco alcalino que es producido por las glándulas de Brunner. Es decir, no es suficiente el páncreas para contrarrestar la acidez, necesita este moco alcalino a manera de película que está en el borde del cepillo del intestino delgado, producido por las glándulas de Brunner, por el estímulo de la secretina también, esa secretina que estimulaba el páncreas para secretar agua y bicarbonato, gracias al estímulo de la acidez que va a secretar, que va a estimular también a las células S, y a la colecistoquinina mediante el estímulo vagal. Es decir, todos estos tres estimulan la secreción de moco a nivel duodenal. ¿Quién las inhibe? La estimulación simpática. A nivel del yeyuno vamos a encontrar estas criptas de Lieberkühn, estas vellosidades en primer lugar, estas vellosidades que son hacia arriba con sus criptas de Lieberkühn, y vamos a encontrar células caseliciformes y los enterocitos. ¿Para qué? Para aumentar la superficie de la mucosa del yeyuno ilion, así como también la producción de moco por las células caliciformes. Hacia la histología podemos ver cómo está conformada toda la pared del ilion, del yeyuno, y vamos a tener fundamentalmente como célula del intestino delgado al enterocito. El enterocito que va a ser parte de este epitelio del intestino delgado junto con las células de Panet, junto con las células productoras de moco, células caliciformes, y van a tener una vida media de 5 días. Estas células se van a ir produciendo en el fondo de la glándula y van a subir hasta la superficie de las vellosidades donde van a ser exfoliadas y van a formar lo que son las heces en un periodo aproximadamente de 5 días. Es decir, hay un gran velocidad de recambio de estas células, de estos enterocitos a nivel del intestino delgado, duodeno, yeyuno e ilio. ¿Cuánto se produce de secreción a través del enterocito? Secreción de moco y de agua. Casi 2 litros por día. 2 litros ¿para qué? Para lo que se ha ingerido, ese quimo empieza a diluirse en este litro y medio y empieza a expandirse en todas estas vellosidades para aumentar y favorecer una buena absorción. Es un pH alcalino evidentemente, gracias al moco y a la producción de bicarbonato por el páncreas. En el jugo intestinal no produce enzimas, salvo la enterocinasa, que está en la mucosa del borde del cepillo de la segunda porción duodenal, que va a ser para activar las enzimas pancreáticas, ¿no? Estas enzimas, las que le mencionaba, las del borde del cepillo, la enterocinasa. Y este litro 802 litros es un vehículo acuoso que sirve para su absorción. Nosotros en el intestino delgado vamos a tener dos tipos de movimiento. Cuando no come, que es el complejo motor migratorio similar al del estómago, con sus 3 fases, que dura hasta 2 horas, ¿no? Con sus 3 fases que dura hasta 2 horas, teniendo en cuenta siempre que la fase 3 es la fase más motora, con más movimiento, y el otro movimiento es cuando hay comida, es decir, un movimiento postprandial, que tiene unas contracciones segmentarias, que es lo que nosotros llamamos el peristaltismo, ¿no? El peristaltismo en la cual hay una contracción
proximal y una relajación distal, y empieza en un sentido oro-anal a desplazarse el contenido de la luz intestinal. Puede también haber contracciones segmentarias, es decir, cuando no hay avance, pero fundamentalmente es el peristaltismo. Bueno, acá terminamos con esta parte. Gracias.